Buenos días, amigos televidentes. Gracias por sintonizar en este momento Telecentro, Canal 13, Despierta RD, aprovechando para pedir disculpas por el retraso que hemos tenido para iniciar este programa que hacemos siempre con mucha responsabilidad y mucho cariño para todos ustedes. Yo soy Patricia Pérez, hoy viernes 27 de marzo estoy acompañada de mi apreciado Julio Vargas. Hacía mucho que no compartíamos set. Hacía mucho sí que no compartíamos set, para un año ya iba casi. Yo creo que sí, más de un año, casi, o casi un año. Casi un año. Buen Sí. día a todas las personas que como siempre se dan cita a las 6 de la mañana, esta vez unos minutos retrasados, por lo que también me uno a la solicitud de disculpas de nuestra compañera Patricia Pérez y de todo el equipo de Despierta RD. Gracias por su sintonía, por su fiel compromiso con nosotros. Busque el cafecito y acompáñenos a lo largo de estas 2 horas donde le brindaremos información, actualización de las noticias y de los hechos que son noticias ayer y que fueron noticias ayer y que son noticias hoy, Patricia Pérez. Así mismo es, Julio Vargas, muchas informaciones. Este viernes ya 27 de marzo agoniza este mes y además también aprovechar para decir que hoy es Día Internacional del Teatro, a todos aquellos amigos, actrices y actores que se dedican, ¿verdad?, a esta arte tan bonita de la actuación. Felicidades a todos ellos. Y entrando en materia, Julio Vargas, decir que el gobierno continúa tomando medidas para tratar de, en la medida de lo posible, suavizar la situación por la cual atraviesan miles de empleados formales y también está buscando la manera de cómo llevar alivio a aquellas personas que no tienen ningún empleo, que durante mucho tiempo se venía hablando acerca de la alta tasa de informalidad que impera en la República Dominicana, alta tasa de trabajo informal que impera en el país y que hoy ha desnudado esta situación del COVID-19, donde miles y miles de personas cada día reportan que cómo el gobierno los va a identificar luego de haber anunciado el presidente de la República una serie de medidas tendentes a, por ejemplo, hacer que las personas que tengan tarjetas de crédito no paguen mora, no paguen tasa de interés, cómo hacer a través, justamente ayer se anunció el ministro administrativo, el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, no, me estoy equivocando, es Donald Guerrero, el ministro de Ministro de Hacienda, Hacienda exactamente, quien explicaba cómo iban a hacer, cómo iba a ser anunció el el gobierno. programa llamado Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados, que es el programa FASE, en el cual estaba haciendo un llamado a las empresas para que sus empleados que están suspendidos puedan disfrutar de este aporte que hará el gobierno, de aportar 8,000 y 5,000 pesos, dependiendo de los salarios que cobren sus empleados. Esto para hacer una especie de sustento y que los empresarios no despidan a los empleados y que se pueda mantener el empleo durante estos 2 meses, tomando en cuenta que esta medida entraría ya o se estaría ejecutando entre abril y mayo y que el pago estaría siendo efectivo los días 7 y 21 respectivamente de cada mes. Hay que decir que la medida anunciada por el gobierno viene en buen tiempo, Claro. en un buen momento, ya que el propio ministro de Trabajo, Winston Santos, el día de ayer anunciaba que casi 2,000 empresas habían pedido suspensión de los contratos laborales, afectando así a más de 35,000 empleados. Esto viene a ser un aliciente para las personas que se verían afectadas por estas medidas de las empresas dominicanas, que hay que decir que no es un asunto medalaganario, es un asunto que tenemos que tratar de contribuir entre todos para protegernos y proteger obviamente uno de los sectores más importantes del país, de su funcionar, que es el económico. Claro. Entonces, hay que decir también que fueron anunciadas otras medidas, no Sí. solamente en el plan económico, el presidente, el gobierno en general está haciendo uso constantemente de los medios de comunicación, de los medios de transmisión de información para mantenerse en contacto con la gente, para mantenerlas actualizadas e informadas de las decisiones que se están tomando por el asunto del coronavirus. Y una de ellas, si se quiere, es el resultado de escuchar a un sector poblacional que decía, o pedía, mejor dicho, que fuera extendido el toque de queda. Sí. A partir de hoy, esto es muy importante que usted lo sepa, usted que esté en su casa, que tiene que salir a hacer alguna diligencia. Obviamente el mandato sigue siendo que se quede en casa lo más posible,
para evitar el contagio. Sin embargo, tienen que saber también que a partir de las 5 de la tarde de este viernes y hasta el 3 de abril, el toque de queda estará vigente. Es decir, que en vez de las 8 de la noche, como se ha estado iniciando desde hace 6, 7, 9 días, es a partir de las 5 de este viernes que se va a hacer. Es decir, mañana y el domingo a las 5 de la tarde usted va a tener que estar en su casa porque es el nuevo mandato, es la nueva extensión de horario que se ha dado al toque de queda para tratar de seguir evitando el coronavirus. Y esto viene en un buen momento, Patricia Pérez. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque en 7 días que tenemos de toque de queda, hemos ido aumentando la cifra de detenidos por violar el toque de queda. Sí. Y nosotros sabemos que las decisiones, estas medidas se desgastan con el tiempo. Nosotros conocemos que cuando va pasando el tiempo, la gente va, digamos, mermando esta obediencia, va mermando este interés, esta importancia que le dan a este tipo de medidas o a cualquier decisión administrativa, y es importante que se le siga dando calor, que se le esté dando seguimiento y que se esté configurando de acuerdo a las nuevas necesidades que surgen con el día y que se esté cambiando, que sea dinámica, que sea un seguimiento dinámico, es la palabra, a este tipo de situaciones que puedan ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos dominicanos, que es precisamente lo que está buscando no solamente el gobierno, creo que es un asunto que estamos buscando todos, la seguridad del pueblo, nuestra propia seguridad, nuestra propia salud, mantenerla en buen estado. Y hablando de salud, hacer un paréntesis muy cortito. Patricia Pérez. Hay que decir que el día de ayer el ministro de Salud Pública, en una de sus alocuciones, dijo que habían avances en el tratamiento del coronavirus, y eso es una buena noticia que hay que compartir temprano. ¿Por qué digo que habían avances? Porque según el ministro de Salud Pública hay un medicamento que se llama tocilizumab, que es utilizado para pacientes con reumatismo por lo general, y este ministro nos dice ayer que se están aplicando dosis incluso al propio doctor Cruz y Minian, que sigue dentro de su cuadro, sigue estable y ha presentado incluso mejoría según propias declaraciones del ministro. Hay que decir que se le están aplicando 400 miligramos de este fármaco al doctor Cruz y Minian y ha presentado mejoría y ha presentado evolución. Esto significa que este fármaco está pudiendo ganar un poco, si se quiere, o por lo menos darnos un aliciente en la lucha contra el coronavirus, que todavía no se ha dado una cura definitiva, No se ha todavía no se ha encontrado, no hay ninguna, presentado, exacto. no se ha presentado ningún tratamiento realmente que se pueda decir, bueno, esto funciona con el coronavirus. Sin embargo, ya vemos una luz, por lo menos al final del túnel, con este medicamento que se llama tocilizumab. Ojo, no es que usted vaya a comprar una farmacia, mira, dame esto para tomárselo porque sí, no se automedique, eso nunca es recomendable, y siempre tiene que tener entonces el aval de un médico, que sea él que se lo recete en caso de presentar síntomas y de confirmarse que usted tiene esta enfermedad. Hay que decir también que la aplicación del medicamento a los pacientes afectados en Santiago ha sido positiva y los han sacado de cuidados intensivos, según explicó el propio ministro de Salud. Además, Fausto Russo, un preparador físico de Italia víctima del virus, ha mejorado desde que empezó a usar el fármaco. Así lo reseña la prensa internacional. Y eso es una buena noticia que, como dije ya hace unos segundos, es bueno compartir temprano para que la gente empiece el día positivo. Nosotros siempre tratamos de tener un viernes, ya no veo a nadie diciendo hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Y cómo? El cuerpo lo sigue sabiendo, pero lamentablemente, o no lamentablemente, tenemos que ser conscientes. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, nosotros también, y nos vamos a quedar en casa como buenos muchachos para tratar de seguir enfrentando el coronavirus como se ha estado haciendo hasta ahora. Y recuerden que esto no ha pasado. Claro que no. Esto no ha pasado. Hay días, vienen días más duros que nosotros tenemos que mantener a la calma. Incluso la propia presidenta de la Asociación de Neumología el día de ayer decía a la población, llamaba a la población a que no cayera en la histeria y que se mantuviera tranquila y siguiendo los pasos brindados o recomendados, mejor dicho, por la
las autoridades del país. Asimismo es recordarle a la población que además de este toque de queda que empieza a las 5 de la tarde de este viernes 27 de marzo, ayer el ministro de Salud Pública informó que en el país hay 488 personas que están infectadas de coronavirus, que hasta el momento, gracias a Dios, se mantiene la cifra, ¿verdad? Sí, las cifras oficiales, 10 personas han perdido la vida producto de complicaciones por esta enfermedad. También 108 personas están en hospitales recibiendo atención médica, 367 están en aislamiento domiciliario, mientras que 960 personas que se han sometido a la prueba han dado negativo. Mientras tanto, señores, en el mundo la cifra de los infectados por coronavirus ronda los 531.980 y además también hay ya 24.070 muertes producto de coronavirus en todo el mundo. Así las cosas, es bueno que ustedes sepan para también tratar de compartir alguna que otra noticia positiva. Este tipo de situación ha despertado, usted puede llamarlo politiquería, puede llamarle como usted quiera y está en todo su derecho, pero ojalá que haya más politiquería de esta forma, porque ahora el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana ha dicho que pone a disposición 2 meses de salario. Ustedes saben que el PLD tiene mayoría en el Congreso Nacional, en la Cámara Baja, y si todos ellos deciden poner a disposición 2 meses de salario para ayudar a combatir esta pandemia y sobre todo ayudar con el tema de los insumos, las mascarillas, los guantes, los médicos que han venido quejándose, los diputados del PLD, el bloque de diputados que conforma el Partido de la Liberación Dominicana. Ellos pusieron a disposición 2 meses de su salario. Así mismo es. ¿Y los diputados han estado trabajando? Bueno, pero siguen cobrando. Por eso, ¿han estado sesionando? Yo asumo que no. Entonces, no han estado sesionando. No es por criticar, sin ánimos de JLP, como dice uno de nuestros compañeros, pero si usted no está trabajando y sigue así, recibiendo ese salario, siendo usted un diputado, yo entiendo que ese dinero que es del pueblo podría donarse completamente durante usted no esté Yo estoy de acuerdo trabajando. contigo e incluso no es por criticar. a otros políticos, porque como ya Gonzalo Castillo dijo que se desprendía de 20 millones de pesos de su campaña, ¿verdad? Los donaba para combatir el coronavirus. También puso a disposición su flotilla de aviones para buscar unos estudiantes de medicina en Cuba. Ha hecho varias y además hay que también decir que mañana sábado llega al país un jet con un cargamento de kits desde China. Desde China y de pruebas de coronavirus que gestionó el señor Gonzalo Castillo para ser distribuido y que además a las autoridades. 15.000 kits. 15.000 kits. Algo así. Entonces, el PRM ha dicho que donará 40.000 kits. Que ojo, no son comprados en la empresa o a la empresa que se los vendió a España, que ella no tiene licencia dice que no, para China. Sí. Aclaró la embajada china en España que los insumos comprados por ese país fueron a una empresa que no tiene la licencia del país de China para fabricar estos insumos y estas pruebas. Esto es bueno aclararlo. Y muchas personas están llamando a candidatos presidenciales, como por ejemplo Leonel Fernández, que ha sido asiduo haciendo propuestas interesantes que incluso el propio gobierno ha hecho suyas y que forma parte de algunas de las medidas anunciadas para tratar de paliar esta situación. Entonces, con esto, el presidente han pedido al presidente que, como maneja fondos, que también que se desprenda y que done, que no solamente se quede en palabras, sino que también pase de las palabras a los hechos, pero también hay quienes dicen que él no maneja la misma cantidad de recursos que, por ejemplo, maneja Gonzalo Castillo o que, por ejemplo, maneja el propio Luis Abinader, que es un empresario. Eso es politizar el tema, eso es politizar el tema. Y tú me dirás, bueno, tú acabas de hacerlo con lo de los diputados, pero el problema es que o sea, uno da lo que el corazón le mande, uno se desprende de lo que el corazón le mande y no podemos juzgar a nadie porque lo haga o no lo haga. Ahora, si lo van a hacer, que lo hagan bien, es mi parecer. Mientras tanto, Julio Vargas, déjame decirte que en la provincia, en La Vega, el municipio Constanza, como todavía allá no ha llegado el coronavirus, ellos se han
puesto a trabajar los propios vecinos. Cada persona que llega de visita a ese municipio comienzan a medirle la temperatura. La alcaldía de la zona ha decidido que van a impedir por la vía que sea que el coronavirus llegue hasta esa demarcación y están tomando ellos sus propias Mira, previsiones. En principio querían ellos incluso cerrar prácticamente el paso para que nadie entrara hasta Constanza, pero tras el llamado de atención que hizo Gustavo Montalvo diciendo que hay un presidente que es quien decide y que no se puede prohibir el libre tránsito, solamente en las horas que había decretado el presidente Danilo Medina, y por esa razón entonces bajaron un poco la guardia, no solamente Constanza, sino también otros ayuntamientos que querían tomar esa misma actitud y decisión. En Pedernales todavía el toque de queda se ha respetado muchísimo. Estoy diciendo que en esa población han dado ejemplo de cómo de comportamiento. La policía no ha tenido que apresar personas, o por lo menos que yo sepa, porque se han quedado todos en sus casas. Mientras que en San Francisco de Macorís está la situación, el brote, un foco que ha obligado también a las autoridades a enviar militares para obligar a las personas que permanezcan en sus casas. Yo nunca he sido abanderado de que la ciudadanía tome en sus manos las leyes o el castigo o como usted lo quiera poner. Sin embargo, lo digo por lo que dices de Constanza. Hay 10 provincias que todavía no presentan casos del coronavirus, entre ellas Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Pedernales, son 11 provincias, entre otras. Como dije al principio, no soy abanderado de que la ciudadanía, de que los ciudadanos tomen este tipo de acciones porque no conocen los controles, no conocen digamos, las directrices que se deben tener en cuenta para este tipo de situaciones y podemos caer en la anarquía social, que eso tampoco es recomendable. Y además de que como no conocen los protocolos porque no están, digamos, entrenados en esto podría resultar contraproducente y contrario al objetivo que se está buscando. Y hay que decirle a los alcaldes que ellos no tienen la potestad para cerrar ninguna provincia. Ojo, que no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con que se aíslen las provincias que no tienen casos, todo lo contrario, sí lo estoy, pero que las cosas se hagan con orden, como debe ser, con los pasos necesarios para garantizar un buen resultado y no poner en peligro ni en riesgo la integridad ni la salud de nadie. El único con facultad para aislar las provincias es el presidente de la República Dominicana, en este caso, Danilo Medina, representante del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué digo esto? Porque la Constitución así lo manda. La Constitución establece claramente el derecho al libre tránsito. Y en este caso de estado de emergencia, que a los presidentes se les dan poderes especiales, por decirlo de alguna forma, el único que tiene la facultad para cerrar una localidad es el presidente y los alcaldes deben esperar a que sea este presidente el que tome la decisión de aislar la provincia. Sí, hay provincias que todavía no tienen casos y que sería bueno que pudiéramos protegerlas de alguna forma, Patricia Pérez. Sí. Para poder garantizar que no se siga expandiendo el coronavirus, que dicho sea de paso, en las últimas 24 horas al boletín final que ha dado... Boletín 7 el boletín especial 7 que ha dado el ministro de Salud Pública, se habían infectado 96 personas en 24 horas. Hay que decir que al último boletín no llegaban a 90, eran 80 y pico las personas, por lo que usted puede ver que la pandemia del coronavirus sigue tomando, por decirlo de alguna forma, sigue tomando víctimas y no, que y por esto sigue ejemplo, avanzando. O sea, como decíamos al principio, esto no queda acá, todavía no hemos pasado el umbral de riesgo, todavía estamos en medio de la pandemia y como decía en días anteriores en este propio espacio, esto va a seguir empeorando, pero esto no quiere decir que usted se alarme y que se vuelva loco y que se rasgue las vestiduras en señal de dolor, sino que siga tomando las precauciones necesarias, siga escuchando a las autoridades con las medidas de prevención y siga respetando el toque de queda y evitando las aglomeraciones en supermercados y bancos. Esto es importantísimo para poder enfrentar al coronavirus. Y mira, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, justamente por el brote que yo mencionaba, que tú también te has hecho eco, falleció ayer el periodista Pedro Fernández y también el subdirector del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP, el señor Marcelino Peña.
esta situación, no sabemos si esas personas que fallecieron están dentro del conteo del Ministerio de Salud Pública, que me imagino que hoy, Si no lo están, hoy estarán. actualizará los datos. Y debo decirles, señores, que Estados Unidos ha pasado ya a liderar el país que tiene más personas contagiadas por coronavirus y el país, no con más muertes, pero sí con más contagios, incluso por encima de China, que fue donde se El originó epicentro, por esta decirlo de alguna forma. pandemia. Asimismo es en la provincia Hubei, la ciudad Wuhan, en China. Y ahora mismo, según datos actualizados, en Estados Unidos hay 85.467 personas que están contagiadas de coronavirus y 1.286 han perdido la vida producto de esta enfermedad. Y justamente a mí me llama mucho la atención, Julio Vargas, el hecho de que ayer mismo el gobierno del presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, haya hecho un anuncio como si se tratara del viejo oeste, así lo publica el periódico Diario Libre, buscando, o sea, pagando una recompensa a las personas que puedan ayudar a capturar al señor presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreciendo nada más y nada menos que 55 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y además también, y de varios de sus funcionarios. Bueno, solamente por la cabeza de Nicolás Maduro está ofreciendo 15 millones de dólares, solamente por la cabeza del presidente, y con los funcionarios 55 millones de dólares. Y a mí me causa suspicacia el hecho de que tal vez quiere el presidente Donald Trump, como buen estratega que es, arropar una información con otra, porque en principio Donald Trump había tomado una actitud casi hasta de relajo, de que no era algo tan serio el tema del coronavirus, y ahora la situación prácticamente se les ha salido de las manos y me parece a mí que esto es una especie de cortina de humo, hacer este anuncio público de ofrecer 55 millones de dólares a quienes dé información que pueda ayudar a capturar al presidente Nicolás Maduro y a varios de sus funcionarios importantes en un momento como este, cuando el mundo está centrado en buscar solución, tratar de que haya una vacuna para enfrentar el COVID-19. Esto me parece a mí una especie de estrategia, tomando en cuenta que en noviembre habrán elecciones en los Estados Unidos. Mira, hay que decir que Donald Trump, antes de volver otra vez aquí al patio, como dicen, con el tema del coronavirus, hay que decir que Donald Trump siempre ha sabido manejar muy bien a la prensa, a la opinión pública. Hay que decir también que Donald Trump repuntó en los niveles de simpatía para las próximas elecciones. Y hay que decir también que Donald Trump siempre ha tomado estas medidas, no quiero decir sensacionalistas, pero muy sonadas para eso, ¿no? Para tratar de manipular la opinión pública, pero me pregunto yo, en mi ignorancia, qué tan legítima sería esta recompensa, este ofrecimiento de recompensa contra el presidente Maduro y otros miembros de su gobierno del régimen chavista, porque son presidentes ambos y Maduro, si bien tiene todas las epítetos que usted pueda proferar, todos estos títulos negativos que usted le pueda dar, es un presidente. Es un presidente que, aunque todos tenemos dudas de su legitimidad, es un presidente. Y me refiero a esto porque, ¿qué tan legítimo puede ser este ofrecimiento o esta acusación de Donald Trump a un presidente sin una vía legal o diplomática, por así decirlo, una vía legal y sin pruebas porque no las has presentado? O sea, acusar de terrorismo y narcotráfico a una persona es algo muy serio y más cuando es a un presidente de un país que diga lo que usted diga o piense lo que usted piense, es un presidente. Eso es. Entonces, hay que ver en qué va a parar eso. Es como tú dices, totalmente de acuerdo contigo. Creo que es una cortina de humo para tratar de elevar a un poco más su popularidad, que hay que decir también que yo personalmente, y esto es una opinión muy personal de Julio Vargas, yo creo que Donald Trump repite en la presidencia Él de tiene los el Estados camino Unidos. llano y abierto para Mira, repetir una vez más en el cargo. estaba haciendo un cálculo rápido, ya volviendo al tema del coronavirus en el país. Estamos hablando de que 390 de los 488 casos se concentran en Santiago, Duarte, Santo Domingo y el Distrito Nacional. El Distrito Nacional con 235 casos, en segundo lugar Santiago con 57 casos, en tercer lugar la provincia de Santo Domingo con 55 y en cuarto lugar está la provincia Duarte con 43
casos. Tú mencionabas ahorita 2 fallecimientos que hubo en esta provincia por coronavirus y hay que decir que ayer también el gobernador de la provincia dio positivo al coronavirus. Mira, y hay una situación justamente por este tema del coronavirus que a mí me llama mucho la atención y me preocupa, y de esto se ha venido hablando durante toda esta semana, y es el hecho de que hay una especie de descontrol y de abuso en los precios que los dominicanos, de los productos que los dominicanos consumimos. Y sobre todo, tengo la preocupación porque a pesar de que se han hecho las denuncias por diferentes vías, diferentes medios de comunicación, a través de las redes sociales, se ha hablado con la señora de Proconsumidor y por lo visto hay una especie de desprotección hacia el consumidor dominicano que no tiene sobre quién recostarse, a quién acudir para que haya un control de precios. Que a mí me preocupa realmente, escúchame que te interrumpa, me preocupa realmente el silencio que ha tenido Proconsumidor en este caso y me preocupa sobremanera el hecho de que, como tú dices, estemos desprotegidos. Proconsumidor, lamentablemente, ante esta situación de especulación de precios, de alza de precios descomunal, debió ser una de las instituciones que no pararan sus labores. Me disculpan aquellos que trabajen en la institución, sin embargo, es necesaria esa función de Proconsumidor en momentos como estos. Hoy más que nunca, ante la situación de crisis que está viviendo la República Dominicana, ante la paralización económica en todos los sectores que está viviendo el país, me parece que hoy más que nunca es vital la función de Proconsumidor en defensa de los consumidores, y es una lástima que tú no sientas primero confianza en la institución, que no veas a ningún técnico de esa institución verificando, chequeando. Yo tuve la oportunidad de hablar vía telefónica con la señora Anina del Castillo y ella decía que cuando alguien hace una denuncia, pues que ellos llaman al establecimiento y hablan con el dueño y le preguntan y ellos van y le hacen una foto. Y el dueño le va a decir que sí. Exacto, entonces, pero ¿cómo que sí? Ese es el método de verificación que tienen ustedes para determinar si un precio de un producto determinado lo han sobrevaluado. Y entonces ella decía que no tienen capacidad para tener técnicos en todo el país, pero a mí me parece que no estamos pidiendo que hayan 10 millones de técnicos o 3.000 o 300.000 técnicos distribuidos en los negocios, colmados y supermercados, pero sí que haya una movilidad de ellos a los fines de que en momentos como estos no se esté jugando con la especulación, que esté a sus anchas y que el dominicano tenga que estar gastando más dinero para poder acceder a los productos que necesita para estar y pasar esta cuarentena. Es una lástima ese nivel para mí de irresponsabilidad de esta institución que en este momento debería estar jugando un rol importantísimo en defensa, como dije, de los derechos del consumidor. En adición a esto, Patricia, hay que decir que ayer también los productores de pollo y huevos llamaron a la calma a la población, la gente de Finacer y la gente también de Aval, los avícolas, ¿no? Llamaron a la población a la calma y garantizaron el abastecimiento de carne de pollo y huevos para que no haya cabida, ¿no?, a la especulación ni a la escasez. Dijeron que se producen diariamente en más de 200.000 digamos, libras de unidades de pollo que se deben vender en granja a 29 pesos. Es decir, que si usted está comprando una libra de pollo a 50, 60 pesos, como han habido reportes, nos han llegado reportes, usted está comprando en sobreprecio y esa es una situación que debe estar regulando Proconsumidor. Además de eso, señores, miren, yo quiero darle un consejo a ustedes que nos escuchan, los amigos televidentes y nos ven a través de Telecentro Canal 13. Cuando un producto está a sobreprecio, que antes valía 50 pesos y ahora usted va y lo encuentra a 350 pesos, yo soy de las consumidoras que primero me molesto, digo, pero ¿cómo es posible? ¿Pero qué es lo que ellos están creyendo? Pero se lo dejo ahí. No es verdad que yo voy, mi dinero que me gano con mucho esfuerzo, se lo voy a dar a agiotistas que están abusando. Perdón, ¿a quién? Agiotistas. 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 Vamos a buscar esa palabrita. Una palabrita dominguera, yo no la conozco. Pero déjenme decirles, no es obligado, por ejemplo, comprar limón, no es obligado comprar jengibre, no es incluso obligado comprar pollo ni huevo. Siempre habrán opciones que usted puede usar y dejarle sus productos ahí, ojalá y se le dañe. Ojalá y se le dañe. Yo no los compro. Si no tenemos la defensa de Proconsumidor, si no van a hacer la inspección a los comercios para verificar y obligar
a que no haya una sobrevaluación de los productos, pues entonces es momento de que usted sea un consumidor inteligente y tome medidas que le favorezcan. ¿Cuáles medidas? No compre ese producto. Sustitúyalo por otro. Si la yuca está cara, compre batata. Si el plátano está caro, compre guineo, compre ñame, compre cualquier otra cosa y déjeselos ahí, que se vean obligados a tener que bajar el precio, porque mientras usted lo siga comprando a ese precio, ellos van a seguir a sus anchas, porque definitivamente no hay una regulación por parte del organismo competente, y cuando usted pregunta, simplemente a través de una nota de prensa que uno tiene, yo cuando lo leo digo, pero no puede ser. Mandan una nota de prensa diciendo que estarán verificando, que no es Relaciones públicas. Eso una es nota de relaciones públicas, más ni menos. Si yo estoy segura que si aquí abrimos los Malos somos los teléfonos, medios que publicamos eso. si aquí abrimos los teléfonos en este momento y comenzamos a recibir llamadas de los amigos televidentes de todo el país, sé que la mayoría será para quejarse del alto costo de los precios, alto costo de los precios de los productos de primera necesidad. Más adelante podemos corroborarlo, vamos a abrir las líneas telefónicas del estudio más adelante. Mira, volviendo al tema, hay algo que a mí, bueno, y sería bueno que el presidente o que la comisión de altos ejecutivos para enfrentar el coronavirus tenga esa situación pendiente y que en una próxima locución de cualquiera de ellos nos dé una alternativa o nos diga que Proconsumidor va a estar tirado a la calle para evitar eso, va a estar en los establecimientos para evitar eso de la sobreespeculación de precios, de la especulación de los precios. Y ayer estuvo acá con nosotros Patricia Pérez, el economista Julio Enrique Caminero, quien nos estuvo explicando un poco de dónde iba a salir el dinero para poder costear este fondo que se va a hacer para los empleados privados. Este fondo de asistencia solidaria a empleados. Él estuvo explicándonos un poco sobre esto, arrojando luz sobre el tema, porque ustedes saben que los temas económicos son muy cuidadosos y hay que manejarlos muy bien y al dedillo para no decir una cosa por otra. Con esta introducción, me gustaría, la preocupación que yo le externaba ayer a Julio Enrique Caminero era precisamente de que si nosotros, la clase media, nos veríamos forzados a tomar préstamos para después tener que pagar incluso dinero que no teníamos contemplado por esta situación. Él trataba de explicarnos, arrojó mucha luz sobre esto, y me hace gracia ver hoy que el Banco Interamericano de Desarrollo pone a disposición de sus países miembros 3.200 millones de dólares adicionales para aquellos que quieran tomar préstamos. ¿Cuántos? 3.200 millones de dólares Imagino que a una tasa cero. Bueno, los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero más cero todavía. No, pero para los países. O sea, eso no es que usted vaya a un banco y mira. No, yo sé. Pero, para ayudarlos a palear. Me preocupa realmente porque, como decíamos ayer, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial han dicho ya que se avecina una recesión económica peor que la recesión económica del 2008 en el sector financiero con esta burbuja financiera. Entonces me preocupa sobremanera que estas acciones de la presidencia, estas acciones del gobierno dominicano estén sustentadas en préstamos. Yo sé que nosotros tenemos un fondo de emergencia que consta de 350 millones de dólares y que hemos pedido un préstamo de 150 millones y que nos quedan 150 millones de dólares, pero todo esto a la larga va a ser una mella en la economía nacional y nosotros vamos a tener que seguir endeudándonos más, va a aumentar la deuda pública de este gobierno y el gobierno que venga, sea del color que sea, lo decíamos ayer también Patricia Pérez, va a tener que ponerse los pantalones para poder enfrentar la situación que se avecina. Si el 2020 ha sido un año que muchos han pedido que se les devuelva el 2019, bueno, el 2021 va a estar mucho peor. Esto no quiero ser... Habrá mucha gente dando rodillas. No, con esto no quiero ser alarmista, con esto no quiero ser pesimista, trato de ser realista y decirles a ustedes que el mundo no se va a acabar por el coronavirus, que no se vuelvan locos tomando préstamos personales, préstamos de consumo, porque realmente tenemos que aguantar el bolsillo para poder llegar
como dicen, estirar el peso para poder llegar hasta el fin de mes y en esta ocasión sería hasta fin de año. Señores, administren bien su dinero. El gobierno está poniendo a disposición fondos para los trabajadores. No es necesario, que es otro pedimento que estaban haciendo o que han estado haciendo en las redes sociales y muchos sectores en los últimos días, del uso de los fondos de pensiones, pero les decíamos ayer, incluso preguntábamos al economista Enrique Caminero, si esto era plausible. También las aseguradoras de fondos de ¿Y él pensiones qué el dijo? día de ¿Eso es ayer, no, no plausible? es plausible. No, ¿por qué? No es posible, o sea, Pero no por es lo menos, recomendable. pero Él el prefirió, excedente, por lo perdón, menos. él prefirió, y yo estoy de acuerdo con esa posición, no es recomendable utilizar los fondos de pensiones. Primero, los fondos de pensiones no es un fondo líquido, es decir, no es un dinero que está en una cuenta, no es un dinero que está en una bóveda guardada. ¿Y dónde está ese dinero? Ese dinero está invertido. En En- todos los sistemas de aseguradoras de pensiones, ese dinero se invierte en fondos, se invierte en bonos, se hace inversiones con ellos. No es un dinero que está disponible para usted ir a tomarlo, porque recuerden que ese dinero, esos fondos de pensiones, se proyectan a más de 30, 40 años, porque usted no se va a pensionar a los 20, a los 30, usted se pensiona a los 65 años. Y aquellos que están abogando por el uso de esos fondos de pensiones tienen que saber que hay que guardar pan para mayo. Y es decir, que si a usted le entregan, si usted tiene 100,000 pesos en esos fondos y usted le entregan 100,000 pesos ahora, usted no va a contar con esos 100,000 pesos a los 60 años. Usted no va a tener ese dinero. Y además de eso, en todos los sistemas en los que se utilizan los fondos de pensiones, se utilizan como reserva para el gobierno. Es decir, que nosotros, como decía ayer, estaba poniendo el ejemplo, Ajá. usted vamos a dejar de pagar la casa para pagar el carro, pero no van a venir a sacar de la casa, porque eso es un dinero que soporta el gobierno. Pero recuerda que el gobierno ha tomado medidas, por lo menos con el Banco de Reservas, ha suspendido el tema de Pero lo los... que me preocupa precisamente, escúchame que te interrumpa, lo que me preocupa precisamente es que las medidas que ha tomado el gobierno, que van o que pueden ser provechosas o aprovechadas, mejor dicho, por la clase media trabajadora, Ajá. están, ¿cómo se dice?, orientadas a que se metan en préstamos. Es a eso que están orientadas las medidas para la clase media. Estamos teniendo medidas asistencialistas para la clase más popular, para los sectores más populares, donde se le está ofreciendo un aumento en las tarjetas de solidaridad y ese tipo de cosas. Estamos teniendo medidas para proteger al sector empresarial, que no estoy diciendo que esté mal, está bien que se proteja a los diferentes sectores. Sin embargo, están cargando más a la clase media, a la clase trabajadora, a ti y a mí, que todavía no nos levantamos a trabajar y que necesitamos poder obtener esa estabilidad y que no podemos recurrir al gobierno, porque cuando vamos a pedir una ayuda nos dicen es que usted no califica, porque usted tiene buenos ingresos para lo que es el gobierno. Usted no es pobre, porque hay que ver los factores y los indicadores que utiliza el gobierno para medir la pobreza. Y nosotros no entramos en ninguno de esos quintiles. ¿Entiendes? No. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que estamos pensando en la macroeconomía y estamos pensando en el asistencialismo, que por eso tildaba el discurso de político, por eso tildaba las medidas un poco de populistas. Y no estamos pensando en la clase real que sostiene la economía del país, que es la clase media trabajadora. Y si tú supieras que entonces esta clase baja, informal, también piensa que el gobierno no está pensando en ellos, porque a pesar de que el gobierno ha dispuesto medidas con el tema de la tarjeta Solidaridad, ellos sienten que el gobierno no tiene manera de cómo ubicarlos y saber que esa persona, por ejemplo, lo que hacía era tenía un puesto de chimichurri, o que aquella persona lo que hacía era limpiar zapatos, o que otra persona se gana la vida vendiéndote. Esas personas han externado mucha preocupación porque sienten que como no son beneficiarios de tarjeta Solidaridad, ellos también están en condición vulnerable y están muy preocupados porque dicen y temen que el gobierno no tenga cómo identificarlos. Y lo cierto es, señores, que en el país el coronavirus avanza, el coronavirus se expande, y yo quiero aprovechar este momento para reiterar ese llamado a todos ustedes que nos están viendo, para que a partir ya de las 5 de la tarde, porque hay que recordarlo, como la medida es nueva, fue ayer, a partir de hoy a las 5 de la tarde habrá toque de queda en todo el territorio nacional, y Dios quiera que ustedes estén escuchando y que si no tienen nada que hacer, ninguna acción justificada que le obligue a salir de su casa, que se quede ahí en familia. Hay que saber que esa situación ha modificado la vida, las costumbres, y que usted como individuo razonable, racional,
tiene que adaptarse a estos nuevos cambios, a estar en su casa, tal vez incluso a compartir más con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Puede usted Me que, acordaste un video que porque vi ahora ayer. dije que hay divorcios, que eso yo vi, uno con una tablet. Ahora, señores, estuvieron juntos hasta que se conocieron, incluso he leído una frase, pero es momento para compartir más en familia, aprovechar este tiempo que no siempre se tiene para aprender a conocer a los hijos, conocer la esposa un poco más o el esposo un poco más, leer, dormir, descansar, y no importa que sea repetitivo, disfrútelo porque esto no es para siempre, esto es Mira, un tiempo corto. yo decía ayer que me causaba gracia el hecho de que se estuviera recomendando trucos para la cuarentena, Ujú. situaciones que deben ser cotidianas. O sea, hacer los oficios en la casa, lavar los platos, trapear, hablar con tu esposa, hablar con tus hijos, hacer la tarea, son cosas que se deben hacer a Pues diario y se están recomendando fíjate como que trucos no, para pasar la pues cuarentena. fíjate que es que no, en este país eso no ocurre. Mira, y en adición a lo que decías del toque de queda, sí, hay que ser reiterativos y en este caso vamos a hacer, o en este caso voy a hacer, del papá regañón y hay que decirle a la población de que el hecho de que se haya tenido que extender el toque de queda ha sido porque la población es la primera que ha violado esta disposición. Ahora usted se queja porque se extendió el plazo del toque de queda. Bueno, pues hubiese quedado en su casa desde el principio y respetando el horario de 8 de la noche. Tuvimos que, digo tuvimos por decir, pero las autoridades tuvieron que extender este toque de queda porque se estaba violando. Señores, en 7 días más de 10.000 personas han sido arrestadas por violar el toque de queda. Eso es inconcebible, porque aquí todo el mundo sabe por la situación que está pasando el país. Aquí no hay nadie, ni siquiera un niño de 5 años que tiene cierta ya capacidad para discernir lo que pasa en su alrededor, no sabe que hay una enfermedad que está acabando con la gente, y acabando es un término extremista que no se debe aplicar, pero es un decir, ¿no? Aquí hay una enfermedad que es una cosa seria. Aquí desde el primer momento se le ha dicho a usted, trate de evitar el contagio quedándose en casa, trate de evitar el contagio lavándose la mano, trate de evitar el contagio manteniéndose a 2 metros de las otras personas, usar mascarillas, usar guantes, lavarse la mano constantemente. Y aún así tenemos que seguir reiterando esto porque hay gente que no coge cabeza. Julio, Tú sabes perdóname Patricia, tú sabes lo que es que nosotros tengamos más de 10.000 personas detenidas por violar el toque de queda y que se estén burlando algunos en redes sociales del trabajo que está haciendo la policía y los agentes de la DGCET, e incluso retándolos a que vayan a buscarlos a donde ellos están. Eso es de locos. Eso no puede ser, eso no puede seguir así. Y por eso entonces han extendido el toque de queda, para que usted se quede en su casa y para tratar de mermar esta cifra que realmente nos deja ver a nosotros la inconsciencia que tiene gran parte de la sociedad, porque estamos hablando en términos porcentuales de un 1% de la población total, pero si lo vemos así es poco, somos 10 millones y son 10.000 personas. pero por ese 1% Pero se por puede eso 1%, contagiar, si usted, claro, perdóname, expandir. si el coronavirus, si un infectado de coronavirus tiene un promedio de alcance de 8 personas, y estamos hablando de que son 10.000 personas que se exponen o que se han expuesto al coronavirus después de violar el toque de queda, estamos hablando de que esas 10.000 personas, cada una de ellas o puede contagiar a otras 8. ¿Por dónde van ya los números? Hágase usted una idea. Mira, esta situación también ha evidenciado mucho la cultura, la idiosincrasia que tiene el dominicano y además tú hablas de nivel de inconsciencia, pero a mí me parece también que el hecho, no es que estoy dando aquiescencia ni a uno ni al otro, pero el hecho, por ejemplo, de que los médicos, el doctor Terrero, el doctor Waldo Ariel Suero, que es presidente del Colegio Médico Dominicano, hayan pedido al ministro de Salud Pública y al gobierno que digan la verdad respecto a la cantidad real de contagiados que hay de coronavirus en la República Dominicana, para que así entonces las personas, la población dominicana tomen más conciencia y sepa que se trata de un problema serio y que no se lo tome a chercha y que no piense que esta medida de aislamiento, que esta cuarentena, estos 15 días que ha decretado el presidente Danilo Medina para que usted esté en su casa y que las empresas tengan que mandarlo a su casa, no vayan a pensar que estos son unas vacaciones y que quiera ir a la playa, que quiera ir donde el vecino, que quiera ir a beber, nada de eso. Entonces, tomando en cuenta eso que tú acabas de señalar, Julio Vargas, es posible
que si es como establecen los médicos, esa sea también una de las razones por las cuales los dominicanos entienden como que no, como que eso no es nada, aunque sea justamente apenas un 1%. Y debo decir también que a mí me llamó mucho la atención y lo quiero reiterar, antes de ayer el presidente de la República se dirigió a la nación anunciando el paquete de medidas económicas para ayudar a ese segmento que ha quedado, por ejemplo, sin trabajo, a ese segmento que nunca ha tenido trabajo y además también ayudar a los empresarios para que no despidan a los empleados, el gobierno asumiendo un 70% de los salarios y que los empleadores asuman un 30%. Pero el presidente Danilo Medina hizo un anuncio que a mí me llamó mucho la atención cuando dijo que para tener espacio, si se quiere, de poder atender a las posibles personas que resulten infectadas de coronavirus, se estarían rentando, alquilando 2 clínicas privadas para dar asistencia a los infectados de coronavirus. Yo lo dije en otro espacio y lo quiero reiterar aquí también, el hecho de que por qué razón se tiene que alquilar 2 clínicas, pagar renta, que yo sé que no serán 2 pesos, a 2 centros médicos privados, cuando ahí tenemos la ciudad de la salud que está ahí en el sector Villa María, aquí en la capital. Y si hablamos de rentar 2 centros médicos privados, yo asumo e imagino que no será que lo que están en alguna provincia del país o que están en lugares aislados, debe ser aquí en la capital, imagino yo. Y si ya el presidente de la República anunció el pasado 27 de febrero en su rendición de cuentas que estaría inaugurando esta ciudad de la salud Luis Eduardo Aybar el día 10 de marzo y no lo hizo, pero se supone que si hizo el anuncio es porque ya estaba listo y además ya han anunciado en otras ocasiones que le faltaba muy poco y que eso ya está listo. ¿Por qué pagar un dinero que se puede usar para brindar salud, para comprar equipos médicos, respiradores, mascarillas, guantes, vestimenta, botas, para dar más insumos a los médicos para que puedan trabajar con mayor seguridad? Que justamente este fue otro sector que fue para mí dejado de lado. Los médicos prácticamente solamente se les agradeció su labor, su entrega, su disposición de trabajar. Sin embargo, no vi por parte del gobierno ningún anuncio tendente a que haya más recursos disponibles, incluso para los directores de hospitales, a los fines de que pueda garantizar trabajo con seguridad de que no serían contagiados del coronavirus. Se enfocaron mucho en el tema de salvaguardar la economía, que eso es muy importante, no lo estoy criticando, es importante eso, que haya una especie de subvención a los empleados que han sido suspendidos y a aquellos que están en situación de vulnerabilidad, pero también es bueno que se tome en cuenta ese sector, que sin ellos definitivamente el sistema de salud, ahí sí es verdad que no funciona. Tenemos un sistema de salud que es débil, que tiene muchas falencias, que nunca ha tenido los recursos que dispone, incluso el propio presupuesto, nunca le han dado el 4% al Ministerio de Salud Pública, pero no podemos en una situación como esta, cuando lo que impera, o sea, estamos hablando que hay una pandemia que está infectando a muchas personas y que pudiera hacer colapsar este débil sistema de salud con que cuenta la República Dominicana y que en países desarrollados como Italia, como España, los médicos ya no saben qué van a hacer. Que ha colapsado el sistema de salud. O sea, esto es para que nos veamos en ese espejo, es que lo estoy diciendo justamente. Ya hay uno de los laboratorios que mandó un comunicado el día de ayer pidiendo disculpas a la ciudadanía y a los que están en espera de hacerse las pruebas por la tardanza, porque realmente han excedido la capacidad del laboratorio. Y justamente por eso ayer Gustavo Montalvo también suplicó a la población. Óiganme, cuando yo vi cómo ese hombre se expresó, yo dije, wow, mira, me llegó. Él que no es expresivo. Porque es un señor que es muy ecuánimo, no muestra muchas expresiones. Muy circunspecto. Y él dijo a sí mismo, por favor, llamen por teléfono, no vayan a los laboratorios, tienen que tener prescripción médica, pero ante la desesperación de las personas que llaman y siguen llamando y nadie levanta ese teléfono, muchos deciden ir de manera personal hasta los laboratorios y no pasa, le dicen no, tiene que ser en su casa y nosotros somos los que vamos a ir. Y por eso el ministro Gustavo Montalvo dijo que son ellos los que tienen que ir a sus casas y dijo que en las próximas horas, ojalá que lo haga hoy, estarían anunciando
sabiendo cuáles otros laboratorios estarían certificados para realizar las pruebas y así ampliar el rango, porque ahora mismo hay una especie de embudo, una especie de tapón que no circula. Es que es evidente que esto iba a pasar, porque si solamente tenemos 2 laboratorios en el país, además Del del Laboratorio doctor de Nacional, Filló, doctor de Filló. es evidente que en un momento se iba a ver sobrepasado en su capacidad, no solamente el doctor de Filló, sino también los otros 2 laboratorios privados que están haciendo estas pruebas. Se dijo que ayer llegaban las pruebas rápidas para los test de coronavirus. Esperemos que a partir de hoy, desde el transcurso del día de hoy, desde el fin de semana, estén distribuyendo estas pruebas entre los distintos laboratorios y centros médicos, porque realmente es necesario poder contar con ellas para incluso, digamos, mitigar un poco la labor de los laboratorios y tranquilizar un poco a la población y también ponérselas más fáciles a los médicos que están entregados, como bien dijo el presidente, desde el principio de esta situación hasta el momento, y les aseguro que seguirán. El propio Waldo Ariel Suero, a pesar de que está haciendo reiteradas veces la solicitud de que se le dé insumos a los médicos, de que se le provea de mascarillas, de guantes de calidad para ellos poder hacer su trabajo, ha dicho también que ningún médico va a abandonar su labor como médico y seguirá haciendo el trabajo que están haciendo para llevar tranquilidad y atención médica a los ciudadanos. Siempre he dicho, Julio, que me gustaría que los periodistas tengamos un representante como el señor Waldo Ariel Suero, que a veces recibe mucha crítica, el señor Waldo Ariel Suero, porque le dicen Waldo Huelga Ariel Suero, pero gracias a la actitud que tiene ese señor es que los médicos han logrado alcanzar conquistas importantes que les ayude a tener mejor calidad de vida. Ojalá nosotros tener en nuestro gremio representantes como el señor Waldo Ariel Suero, que ayer arrasó, o sea, fue por varios hospitales verificando, él ha mantenido ese periplo desde hace varios días. Están trabajando los médicos, escuchando las quejas, y luego él se convierte en la vía de hacerlas llegar al Ministerio de Salud Pública y al gobierno, y mandan nota de prensa, y está ahí dando la cara por las personas, los galenos que él representa. Patricia Pérez, yo reitero a la población dominicana, a usted que nos está viendo, amigo televidente, que el coronavirus no da dolor de espalda. El coronavirus no da dolor de espalda. Y digo esto porque a la gente el temor por el coronavirus, la histeria, ha llegado a un punto que a usted le duele un codo y usted que quiere hacer una prueba del coronavirus. Eso no puede seguir de esta forma. Por eso llamamos tanto a la prudencia, por eso llamamos tanto a la calma, porque realmente sea consciente, y si usted no padece ninguno de los síntomas, o no está presentando, mejor dicho, ninguno de los síntomas que se han dicho desde el principio que son del coronavirus, no se haga la prueba, no sobrecargue el sistema, espere un poco, estése en su casa, estése tranquilo, que esto va a pasar, como decíamos, como hemos dicho ya en varias ocasiones, esto va a pasar, pero tenemos que hacer el llamado siempre a la prudencia para que usted mantenga la calma y, como ya dijimos, si no presenta uno de los más síntomas de esta situación del coronavirus, no busque hacerse la prueba, porque hay otras personas que sí la necesitan, Julio, y tienen que hacer la prueba. Déjame interrumpirte porque tenemos en línea al doctor José Ernesto Guerrero, doctor José Ernesto Guerrero, que es epidemiólogo y que nos ha hecho el favor de comunicarse y aceptar nuestra llamada para que brinde sus orientaciones y recomendaciones ante esta pandemia que afecta al mundo y que a nosotros en este momento nos causa preocupación. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Patricia, buenos días. ¿Cómo se siente usted? Gracias por aceptar nuestra llamada. También está aquí Julio Vargas. Sí, Julio, buenos días también. Buen día, doctor. Doctor, ¿cómo ve usted la situación? Ya 488 personas contagiadas del COVID-19, 10 muertos. ¿Cree usted que en los próximos días seguirá esta pandemia tomando fuerza en el país, o usted considera que las medidas que el gobierno ha tomado ayudarán a frenar el contagio de coronavirus? Definitivamente el número de casos va a seguir aumentando. En estos momentos estamos viendo la notificación de las personas que dan positivas al virus, pero pronto vamos a estar viendo muchos casos en los hospitales. Yo siento y los escuché a ustedes, y ciertamente yo creo que
perdimos una primera batalla, una oportunidad por no seguir quizás las recomendaciones que daban otros, o el éxito que habían tenido otros países, Sí. Verbigracia, Corea del Sur. Desde inicio tuvimos tiempo para prepararnos, desde inicio se dijo lo que hay que hacer es no colocarse a la defensiva, sino al ataque, identificar esos casos que estuvieran positivos, identificar los potenciales contactos y seguirlos y aislarlos definitivamente. Había que perseguir ese virus donde quiera que hubiese estado. Lamentablemente el número de pruebas que fueron donadas fueron pocas, la capacidad de un laboratorio nacional es 70 pruebas diarias por lo menos. Se colocó un protocolo que todavía rige, que es un protocolo muy cerrado, que lo que hace es limitar el acceso a los potenciales sospechosos que muy bien pueden estar o siguieron transmitiendo el virus. No se conoció bien cuál era la situación en la comunidad y la transmisión. El virus estuvo circulando desde hace 2 o 3 semanas, estaba circulando en la comunidad y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos todavía. Y no lo sabíamos. Yo hice algunas proyecciones de lo que pudiera ser en base a los indicadores que se han presentado en otros países. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, el epidemiólogo de Harvard? Nos dice hasta el 40% de la población total puede ser contagiada con este virus, que es muy contagioso. Sí. Un virus muy contagioso y tiene una tasa de ataque de alrededor de 1.5 a 2, es decir, por cada persona que se infecta, se contagian otros 2 más. Entonces, con esa tasa de ataque de un 25%, yo solamente voy a hacer una pequeña proyección. Digamos, tenemos personas de 60 años, más de 60 años, que es la población más vulnerable. Así solamente de 60 años. Si el 25% de esa población se infecta, que representa en estos momentos 1 millón de habitantes, 1 millón de los dominicanos tienen más de 60 años, el 9.7 del censo, esas son las estimaciones. Si de ese millón se infecta el 25%, estamos hablando de 250,000 personas que se van a contagiar. Si solamente el 10% necesitase asistencia en los establecimientos hospitalarios, estamos hablando que en un periodo de 4 meses, que es lo que pasa a esta ola, tendremos alrededor de 25,000 pacientes acudiendo a nuestros establecimientos hospitalarios. ¿25,000, doctor? 25,000 pacientes, ese es uno de los escenarios. Doctor. 25,000 pacientes en términos de 4 meses significa 200 pacientes diarios llegando a nuestros hospitales. Doctor, obviamente. He visto algunas proyecciones de que a final de año el país podría, no sé si son alarmistas o tremendistas, de que a final de año, si esto sigue como va, se podría decir que el país tendría algunos 900,000 infectados por coronavirus. ¿Esto podría ser cierto? Si es el 25%, ahí solamente están, ¿cuánto dices? 25,000. 900,000. Sí, es probable, el 10%. Dale un 10% de la población. Estamos hablando de 10 millones. Y esto, lo que pasa es que la gran mayoría, como sabrá, no va a pasarte sin síntomas y sin ninguna sintomatología. Y por eso, pero sí, ciertamente, todo ese número de personas se pueden contagiar. Yo digo que esos virus están contagiosos. ¿Ustedes se acuerdan de la conjuntivitis? Sí, señor. Claro que sí. ¿Cómo se transmite la conjuntivitis? Se transmite por las manos, por contacto. No me mires. Si tú veías una persona hasta con la pica de ojo se pegaba. Sí. Porque es un virus altamente transmisible. Este virus es igual. Este virus es igual. La gente no sabe dónde lo contrajo ni a quién lo ha estado transmitiendo. Precisamente, doctor, a mí me gustaría ver si podemos aclarar un punto que ha sido debate en estos días y es precisamente el tema del uso de las mascarillas. Algunos indican que si usted no está enfermo no debe utilizarla y otros dicen que se debe utilizar en todo momento. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, la transmisión del virus sabemos que es un virus pesado, obviamente, que manteniendo una distancia de alrededor de 1,5 metros, es muy difícil que las gotas que expele una persona que estornuda, que tose, puedan llegarte a ti. Esas secreciones que expele un paciente contagiado regularmente van a caer al suelo o van a caer en alguna superficie donde las personas las tocan. Ahora, si no se transmitiera por el aire, ¿por qué los médicos estamos usando mascarilla?
Los médicos estamos usando mascarillas por los lugares cerrados y porque en la manipulación de los pacientes en ocasiones suelen desprenderse aerosoles. Y estos aerosoles pueden obviamente llegar fácilmente a las mucosas respiratorias y se puede transmitir por esa vía. Yo recomendaría, la mascarilla no es 100% seguro, pero si yo tuviese que subirme a un carro público en estos momentos, que es con 4 o 5 pasajeros en un espacio cerrado, cuando si llueve hay que subir los cristales, mire, yo no me subiría sin mascarillas. Si yo me subo el avión, yo vine con mis mascarillas. Lugares cerrados, yo recomendaría que las personas usen sus mascarillas. Perfecto. Y es tan transmisible el virus que a veces uno se descuida, no, este sí, este no. Pero 3 de cada 4 que se contagiaron en China durante la epidemia, los estudios que hicieron ellos, dicen que 3 de cada 4 se contagiaron a través de alguien que no tenía síntomas. Entonces, son las personas que probablemente están todavía en periodo de incubación o que están asintomáticos, los que están transmitiendo en estos momentos el virus. Si tú quieres evitar eso y no tienes la posibilidad porque no hay las suficientes pruebas para determinar quiénes son en la comunidad los que ahora están contagiados, considera todo el que está al lado de ti, perdón Julio, como si estuviese positivo. Ustedes tienen que tomar las precauciones con todo el mundo. Esa superficie que tú estás tocando, ¿quién la tocó antes? Entonces, O sea, ¿significa eso, doctor, que el virus sobrevive? Porque, por ejemplo, si hace unas horas alguien estuvo acá y la utilizó, ¿el virus sobrevive horas y horas en una superficie? Porque bueno, se habla de que en plástico sobrevive hasta 3 días. ¿Esto es cierto, doctor? Hasta días. Wow. Por eso tú tienes que procurar que donde quiera que tú estés tocando en este momento, quien te puso el micrófono y todas esas cosas, estén desinfectados. El dinero que tú utilizas, yo lo desinfecto. Yo uso mi tarjeta de crédito y le desinfecto. Y no tiene que ser con desinfectantes caros, sino con cosas que están disponibles dentro de la comunidad. Con un alcohol simple se puede. No, yo uso 5 cucharadas de cloro. De ese cloro que se usa para lavar. Sí. El cloro mata todo. 5 Eso cucharadas de cloro en un galón de agua. Lo pongo en un spray y todo lo que entra a mi casa yo lo desinfecto con eso. Y con eso, y esa superficie que te la desinfecte con eso, si no hay para comprar wipe o cloro o alcohol o otras cosas más, si no usarse de procedimientos que están al alcance de todo el mundo. El cloro está al alcance de todo el mundo y el cloro es bueno para todos y es económico. Los virus y bacterias, y es económico. Doctor, el gobierno ha anunciado ayer que estará realizando una jornada de desinfección y limpieza en gran parte del país, empezando por San Francisco de Macorís, y hace especial referencia a los lugares públicos, las calles, aceras, parques y hospitales. ¿Usted cree que esta medida entonces ayuda a combatir? Porque habla de una desinfección con el Centro de Operaciones de Emergencias, Ministerio de Obras Públicas y un sinnúmero de personal para tratar de lavar las calles y lugares públicos. ¿Eso usted cree que es válido? Todo es válido, pero esas son medidas de mitigación. De mitigación en este caso. Esta medida ponernos a la defensiva. Tenemos que ir al ataque, tenemos que buscar los contactos que están en la comunidad, tenemos que aislar. Toda la persona que ha estado en contacto con un caso positivo en este momento debe estar aislada y seguida para que eso se cumpla en estos momentos. Yo el ejército lo pusiera atrás de eso. Ahí yo buscara todos los contactos y los aislara. Es una medida de ataque en estos momentos. Y buscarlo en la comunidad, todos los febriles, todo el que llegue tosiendo a los establecimientos hospitalarios. Una búsqueda activa. Por el contrario, estamos dando más prioridad a las medidas defensivas o de mitigación. Eso que tú dices está muy bien. La cuarentena, las distancias entre las personas están muy bien, pero son medidas que nos colocan a la defensiva. Necesarias, pero defensivas. Las medidas de cuarentena. ¿Por qué estamos haciendo la cuarentena? Porque no se me transmite el virus y que la epidemia se va a terminar ahí. Muy probablemente no se va a terminar ahí. La epidemia va a seguir, porque ya hemos visto que hay personas que no siguen la cuarentena y que el virus puede durar 2 o 3 meses. No en 2 semanas se va a acabar todo. Exacto. Estamos haciendo esta cuarentena por lo siguiente. Es que los médicos que están en los hospitales se están abarrotando. Y tú llegas con una apendicitis y no te van a atender bien. Si llegan con un coronavirus no te van a dar la atención de calidad que tú necesitas. Entonces lo que estamos haciendo ahora es dilatando que no todos
las personas se enfermen al mismo tiempo. Exactamente. Para que los hospitales puedan tener oportunidad de tratarlos con una mayor eficacia y efectividad. Entonces, ese sacrificio que tú estás haciendo, piensa lo que está salvando vidas de personal sanitario y de gente que va a acudir a los hospitales y puede recibir una mejor atención. Doctor, entonces, en ese sentido, extender el horario del toque de queda hasta las 5 de la tarde no es suficiente. Si me preguntan a mí como médico epidemiólogo, yo te diría que hay que extremar las medidas. Yo lo pondría 24 horas. 24 horas. Lamentablemente la economía va a sufrir bastante, entonces tú debes en ocasiones equilibrar y decir esto conviene, esto no conviene, todavía podemos mantenernos acá, pero yo antes de que usemos esas otras medidas extremas de toque de queda, insistir en que hay que buscar los contactos, hay que hacer búsqueda activa en la comunidad y eso se hace con pruebas y pruebas rápidas en este momento son las que ayudan de manera epidemiológica a estos casos. Una última pregunta de mi parte, doctor. Yo quisiera saber, hay personas que dicen que tomar bebidas calientes, hacer un buen té de jengibre con limón, hacer gárgaras de limón, hacer un jugo de guayaba con ají morrón, que supuestamente... No, y agregar a eso que el calor mata el virus. Y que el calor mata el virus, doctor. Son algunos de los mitos e incluso recomendaciones que hace la población a otros consejos para que ayuden a combatir el coronavirus. A su juicio, como profesional de la medicina y como científico, ¿usted cree que eso es correcto, doctor? Yo diría que el calor no mata el virus, ya lo hemos visto in vitro y ya hemos visto que el trópico está circulando. Tomar muchos líquidos y mantenerse hidratado es una buena medida, es una medida saludable. Usted la quiere tomar con los té y todo lo que quiera, pero en la realidad, yo les digo ahora mismo, no hay ningún tratamiento aprobado contra el coronavirus. Hay ensayos clínicos que se han iniciado, hay tratamientos que parecen ser pues promisorios, como el caso del tocilizumab, como el interferón, como el hidrocloroquina, cosas que se están utilizando, pero que todavía no están probados científicamente. Se necesitan terminar estos ensayos clínicos para saber en qué dosis, en qué población, cuál es la respuesta, para uno efectivamente poder ofrecerlo y decir que aquí tenemos un tratamiento contra el coronavirus. Mientras Doctor, tanto, ya para finalizar, discúlpeme que le interrumpa, ¿se corresponden con el comportamiento que usted ha visto de que tiene este coronavirus, se corresponden las estadísticas que está presentando el Ministerio de Salud Pública con la realidad? Yo le diría que no, dale 10 más, dale mucho más. Es que con las limitaciones que tenemos para las pruebas, no hay manera de saber ahora mismo cuál es la situación. Sí. Yo le daría mucho más. Lo que estamos viendo es solamente la punta del iceberg. Lo que está debajo es mucho más grande. Mucho más. La lista de difusión, si no se va a aumentar hoy, espera que va a ir aumentando consecuentemente. Doctor, muchas gracias por su participación, por la llamada, por concedernos este tiempo. El doctor José Ernesto Guerrero, epidemiólogo, estuvimos conversando con él, muy interesantes sus declaraciones. Muy profesional, además, también muy puntual. Muy reveladoras. Ya usted sabe que debe desmitificar algunas situaciones de este tema del coronavirus. Agradecer nuevamente al doctor Ernesto Guerrero, epidemiólogo, por participar con nosotros en Despierta RD. Vamos a una pausa y volvemos. Una última cosa. Sí, dígame, doctor. Diga, doctor. Ustedes son jóvenes y la audacia y la valentía de los jóvenes, yo los escucho a ustedes y hablan muy bien. Y la epidemia va a terminar. Y esto no va a ser mejores dominicanos y ustedes son los encargados de seguir y avanzar para que esto se mantenga. Amén. Qué lindo. Muchas gracias, doctor, por esas palabras. Vamos a una pausa con la anuencia y el permiso del doctor. Gracias por estar con nosotros en esta Despierta RD. Ustedes no se muevan, volvemos en breve.